La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice la Escritura. Y nosotros hemos comprobado eso una y otra vez. Porque cuando vamos a esta colección de documentos antiguos que es la Biblia, encontramos siempre palabra de Dios para el hoy. Y uno se pregunta cómo es posible que un documento antiguo, escrito en algunas porciones miles y miles de años atrás, puede hablar a nuestro corazón de una manera tan clara. La palabra del Señor se renueva cada vez que la leemos. Y se da un fenómeno bien interesante. Y es que cada vez que usted lee la Biblia, desde su lugar social, desde los ojos que nos da el hoy, encontramos cosas nuevas en la palabra. Cuando usted lee la Biblia hoy, usted está actualizando su mensaje, está recontextualizando su mensaje. Y a veces usted lee la palabra y puede haber leído un texto miles de veces, pero en un momento coyuntural de su vida, en un momento de crisis, usted lee ese texto y usted encuentra un mensaje que nunca había visto. Y ese mensaje es el que usted necesitaba en ese momento. Esto no es un fenómeno nuevo que nosotros nos hemos inventado, sino que desde que se comenzaron a llevar los registros sagrados, las comunidades de fe han estado leyendo y releyendo la Biblia para interpretarla y reinterpretarla. Hoy tenemos un caso perfecto, donde hablando de un hombre que era contemporáneo de Jesús, llamado Juan el Bautista, o Juan el Bautizador, porque hay personas que entienden que era que iba a una iglesia bautista. No, y era que le dicen el bautizador, el bautista, porque él bautizaba a personas para arrepentimiento. Este hombre es descrito utilizando un texto de Isaías 40. Y vemos cómo esa palabra antigua se reactualizó en el primer siglo, y vamos a ver cómo se reactualiza hoy en el siglo XXI. Cuando usted va al capítulo 40 del libro de Isaías, usted encuentra que comienza una nueva sección de ese libro. Isaías tiene 66 capítulos y podemos dividirlos, los capítulos 1 al 39, 40 al 55 y 56 al 66. Esa segunda parte de Isaías comienza precisamente en el versículo 1 del capítulo 40. Lo leímos hace unos minutos. Y la palabra del Señor comienza diciendo: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado está perdonado, porque doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Son textos lindos, pero a veces no entendemos de qué hablan. Permítame explicarlo. Esta porción de Isaías se refiere a la experiencia que habían tenido los israelitas, los judíos que habían sido desterrados a Babilonia. Habían pasado más de 70 años en Babilonia, algunos, otros un poquito menos de tiempo, pero todos sufriendo, muchos en campos de concentración, todos presionados para olvidar la fe que habían llevado de sus padres y adoptar las prácticas religiosas de los babilonios. Pero Dios había prometido liberación y Dios les cumplió. El reino de Babilonia, que les había conquistado comenzando en el año 596 y después destruyendo la ciudad de Jerusalén en el 586, para los años 540 cayó y desapareció. Los persas conquistaron a los babilonios y los persas decidieron que los israelitas podían volver a sus tierras, que ya no tenían que vivir en campos de concentración.
Y aquí lo que nosotros encontramos es que el profeta está anunciando la liberación. Y dice, consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo. ¿Por qué? Porque el tiempo está cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo del sufrimiento. El tiempo del castigo ha pasado, porque ya han recibido 2 veces el castigo que merecían. Y entonces es que viene el versículo que se cita en el capítulo 1 que dice, voz que clama en el desierto. Se le dice a una voz que grite en el desierto. ¿Y qué tiene que gritar? Preparad el camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Una vez más, palabras muy lindas que llegan al corazón, una poesía hermosa, pero ¿qué quiere decir? Si usted analiza, aquí se nos está hablando de una obra de ingeniería. Escuche, usted va a nivelar las calzadas, a subir los valles, a bajar los montes, a enderezar lo torcido y a allanar lo áspero. Eso se hace cuando usted está haciendo una carretera, ¿verdad que sí? Que donde había montañas y vallecillos y pequeños laguitos y parte de tierra dura, usted nivela la carretera. Si hay una montaña, usted la baja para que esté niveladita. Si hay un valle, un hueco, usted con lo que sacó de la montaña lo nivela para que esté altito. Si está torcido, usted endereza la carretera. Aquí se nos está hablando de que Dios le dice al profeta que grite y que le diga al desierto que Dios va a hacer un camino donde no hay camino, y que Dios va a hacer un camino para que el pueblo pueda regresar a la tierra santa. Vos que clama en el desierto, ¿qué voy a decir, Señor? Dile a los montes que se bajen, dile a los valles que se suban, dile a lo torcido que se enderece, dile a lo áspero que se allane y que se nivele la calzada para que mi pueblo pueda caminar desde Babilonia hasta Jerusalén, porque llegó el tiempo de volver a casa. En el primer siglo, ese texto la gente lo leía y sabiendo lo que quería decir originalmente, sabían que el texto no había agotado su mensaje, y sabían que ese texto que fue profético en un momento tenía otro referente más, y ellos esperaban que llegara alguien que anunciara la venida del Mesías. Ellos esperaban a alguien que anunciara la llegada del Salvador, y leían este texto como una profecía de que iba a venir uno a clamar, a gritar, a proclamar el mensaje de Dios en el desierto. Y llegó un hombre rarísimo, se llamaba Juan. Y Juan, dice el versículo 6 del capítulo 1 de Marcos, que se vestía con pelo de camello. Eso no era común. No era común. No solamente eso, sino que usaba una cinta, una correa ancha de cuero. Y una vez más, eso tampoco era común. Los israelitas no utilizaban mucha piel, porque el hecho es que en Israel no había muchos curtidores de piel, porque la persona que curtía la piel tenía que trabajar con animales muertos
y sacarle la piel y tocar sangre, y eso era inmundo. O sea que ya él estaba vestido de una manera como casi nadie se vestía en Israel. Y este señor tenía una dieta bien extraña. No se entusiasme cuando dice ahí que comía langosta, no es que iba a una marisquería todos los días. Está hablando de saltamontes. En México le dicen chapulines. Y se tomaban esos saltamontes y se ponían en una sartén bien caliente con miel silvestre y sal y se tostaban y eran crujientes, o para decirlo en español, crunchy. Y hasta el sol de hoy hay lugares donde se comen así. Los beduinos, que son tribus que viven casi como se vivía en el mundo antiguo en Palestina, todavía comen eso. Y hay partes de América Latina donde usted va y le venden hormigas. Por ejemplo, en Colombia venden unas hormigas santanderianas, que son unas hormigas así de grandes, como 9 pulgadas cada una, y las venden así tostaditas con miel y sal, y la gente se las come porque dice que son afrodisíacas. Lo que hace la gente, ¿verdad?, en momentos de desesperación. Y en México también se comen. Hay lugares donde venden platos aztecas y usted va y le venden platos con insectos. La mayor parte de los israelitas no comían así. Y este señor vivía en el desierto y cerca del río Jordán bautizaba a la gente. Y él, este señor tan extraño, este Juan, predicaba un mensaje de arrepentimiento y le decía a la gente que tenían que arrepentirse de sus pecados. Y eso era extraño, porque los judíos entendían que ellos ya eran salvos porque habían sido salvados por Dios, y que ellos lo único que tenían que hacer era mantener su santidad. Ellos no tenían que buscar salvación. Se tenía que arrepentir. El que no era judío, el pagano, se arrepentía. Pero Juan el Bautista les dice: ustedes también se tienen que arrepentir. Y cuando la gente le decía: pero si nosotros somos hijos de Abraham, él le decía: mire, Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Por todas las pocas vergüenzas que ustedes hacen, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de una víbora, de una culebra, de una serpiente, generación de víbora. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ese señor tenía una palabra tan contundente y tan contundente que la gente empezó a decir: aquí se cumplió la profecía de Isaías 40. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos está releyendo Isaías como una profecía de que hay que preparar un camino, pero esta vez no es un camino de Babilonia a Jerusalén. Esta vez es el camino de nuestro Señor, para que venga a salvar a su pueblo. Este profeta, Juan el Bautista, tenía una palabra dura, pero tenía un mensaje hermoso. Y dice en el versículo 7 que, hablando del que venía, del Mesías, del Salvador, decía: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Pero viene el Salvador. ¿Y por qué es importante esperarlo? Porque si yo les bautizo con agua, ese que viene después de mí bautiza con Espíritu Santo. Del mismo modo que él sumergía y metía a la gente debajo del agua, aquel que venía después de él los iba a sumergir en el poder de Dios.
para que encontraran así vida, salvación y santidad. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, mientras comienza el mes de diciembre y nosotros nos vamos acercando a la temporada de Navidad, en muchos sentidos estamos volviendo a vivir, a experimentar esta expectativa de gloria y de salvación. Estamos esperando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y estamos anunciando que viene el Salvador y que viene el momento de encuentro y que viene el momento de gloria y que para aquellos que son fieles es un momento de gran gozo, pero para el pecador es un momento de juicio. Viene nuestro Salvador y Dios está mandando personas a que anuncien esa llegada, para que cada uno de nuestros corazones se prepare para recibir ese encuentro con Dios. Porque en la vida de cada persona hay un momento de encuentro. En la vida de cada persona hay un momento de juicio y de confrontación. El texto es claro. Y el texto nos dice que tenemos que preparar el camino para la llegada de nuestro Dios. Y así vemos cómo el mensaje de Isaías en el siglo VI antes de Cristo, que fue reinterpretado en Jerusalén en el siglo I de la era cristiana, sigue siendo palabra de Dios en el siglo XXI en Puerto Rico. Dios te dice, Dios me dice, Dios nos dice: prepárate para el encuentro con tu Dios.